Muchas gracias, muchas gracias, River, y nuevamente reiterar mi saludo y mis felicitaciones a todos los asistentes haciendo el esfuerzo en un día sábado, pues para seguir capacitándose, estar actualizados en los conocimientos tan necesarios para el adecuado desenvolvimiento de nuestras labores diarias, y bueno, y también pues indudablemente para estar en mejores condiciones cuando se postula una determinada plaza. Eh, la gestión del despacho, obviamente yo puedo hablar, ¿me escuchan bien? Sí, maestro, todos se escuchan muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo para compartirles la experiencia tanto del punto de vista fiscal como judicial. Quien les habla fue el fiscal adjunto provincial civil en la Corte, en el Distrito Fiscal de Lambayeque durante 7 años, y actualmente me desempeño como magistrado en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ya cumplo el próximo año 5 años. Entonces, tengo esta experiencia respecto de, si bien mi labor ha sido jurisdiccional, pero indudablemente pues hay una vinculación estrecha con el ámbito administrativo. Y en el caso particular del ámbito judicial, se ha visto en los últimos años, al menos en el ámbito civil, porque ya en materia penal y laboral ya venía siendo objeto de toda una reforma el despacho judicial, siendo materia de cambios sustanciales que exigen un perfil completamente distinto del asistente. Ahora el asistente no solamente se limita al menos en el ámbito judicial, como existía una idea reducida, a verlo como un personal que simplemente se limitaba a hacer labores eminentemente manuales, esto es coser, foliar, notificar, sino que paulatinamente esta labor más bien está siendo reducida como consecuencia en el ámbito, por ejemplo, judicial, de la instauración del expediente judicial electrónico, con el empleo de la notificación electrónica, que ha ido reduciendo sustancialmente ese tipo de actividades y que más bien exigen, reitero, un asistente con un perfil completamente distinto. Ahora, por ejemplo, tenemos asistentes de audiencias, tenemos asistentes de juez, que si bien son hasta cierto punto cargos de suma responsabilidad y de confianza para el juez, pues exigen, como es evidente, un perfil distinto de este tipo de trabajador. En ese sentido, inicio yo, bueno, en primer lugar, comentándoles pues la experiencia del asistente de función fiscal, o el asistente también, porque ahí también tenemos técnicos que, bueno, responden a un régimen anterior al actualmente vigente. Los técnicos en la fiscalía, bueno, eran trabajadores no abogados. O sea, para desempeñar esa labor no se requería pues que tengan ya sea un grado de bachiller o un título de abogado. Esa misma figura también existe en el Poder Judicial, pero como reitero, corresponden a un régimen laboral inicial, cuando se instauró pues la Fiscalía y también con el Poder Judicial. Estos técnicos se limitan pues a realizar labores efectivamente manuales, al tema tema de notificación, tema de recepción de documentos, el archivo, o sea, temas manuales. Pero reitero, esto es un régimen antiguo, y el nuevo sí exige conocimientos que sean ya sea bachilleres o abogados. Y en el caso de los y en el caso ya de los asistentes de función fiscal,
También se han visto en estos últimos años con un nuevo contexto. Bueno, principalmente en el caso de las fiscalías civiles, pues fueron reducidas debido a la modificación de la ley del procedimiento contencioso administrativo, pues que establecía ya la no exigencia del dictamen fiscal en los procesos contenciosos administrativos, con lo cual pues ha habido una reconducción del personal a labores en materia penal y en materia de familia. Y la labor de ellos, sí, tiene ahora una labor de coadyuvar, no solamente en los temas eminentemente manuales, sino además pues coadyuvar en el proveído de determinadas, de determinadas disposiciones fiscales. En ese sentido, por ejemplo, si una persona está pretendiendo laborar como asistente de función fiscal en una fiscalía penal, pues indudablemente que exige que este profesional tenga los conocimientos en esa materia. Creo que hay dos condiciones que son esenciales para un adecuado desenvolvimiento de este tipo de profesionales. Por un lado, un conocimiento actualizado en las materias del área a la cual uno pretende postular, y además una actitud de constante aporte, de un comportamiento muy proactivo a nivel de la institución. Cuán valioso resulta para el jefe inmediato, como es un fiscal o es un juez, el contar con un personal administrativo que esté siempre adelante, evitando problemas. Es muy importante. Y eso yo lo he podido ver de manera ya más evidente con los asistentes judiciales. Y en ese sentido, ya compartiéndole la experiencia de los asistentes administrativos en el ámbito judicial, la importancia principalmente se destaca por nuevamente esas dos condiciones: el conocimiento especializado y además en el tema de una actitud de constante adelanto a las situaciones, no esperar que se genere una situación. Una persona muy proactiva, una persona muy creativa también. En ese sentido, por ejemplo, actualmente tenemos asistentes, por un lado, que se encargan del tema de notificación. Conforme les vengo compartiendo, pues la tendencia es a que esta labor va a verse reducida sustancialmente. Ahora, esto puede generar algún tipo de preocupación de aquellos que ya vienen laborando, pero lo que sucede es que si ya vienen laborando, lo que va a exigir es un profesional distinto. En ese sentido, sí se requiere, por ejemplo, personal de apoyo para labores de proyección de autos, incluso también de sentencias, o también para temas de seguimiento de procesos. Y esto pues responde al hecho que aún en el Perú, como ustedes saben, no tenemos sistemas informáticos, al menos a nivel tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, con inteligencia artificial que permita anticipar respuestas a pedidos que formulen las partes. Por lo general, todos esos pilotos solamente están circunscritos a temas de atención al usuario, pero todavía no para la labor jurisdiccional, ya sea fiscal o judicial. En ese sentido, por un lado, se exige que aquellos que postulan a plazas de asistentes pues tengan un conocimiento en el manejo de los sistemas informáticos de la respectiva institución. Eso indudablemente plantea un inconveniente para aquellos que no hayan hecho, por ejemplo, prácticas en el Poder Judicial o la Fiscalía. Y es comprensible de que alguien que no haya tenido esa experiencia pues haga la observación y diga cómo de mí pueden esperar un conocimiento en el manejo del sistema informático si es un sistema interno, no conocido por nosotros. Ahí es donde entra la importancia de estar capacitado y además
documentar esa capacitación en el manejo de los cursos de ofimática, es decir, manejo Excel, manejo Word, manejo PowerPoint también es necesario. O sea, para los temas de proyección de informes, utilizamos obviamente ese programa para la adecuada proyección de la información que queremos sustentar. En ese sentido, la otra recomendación es que ustedes, si es que no tienen esa experiencia previa en estas dos instituciones del Estado, pues se capaciten y, reitero, documenten esa capacitación, con certificados obviamente, de haber llevado cursos de ofimática. ¿Por qué? Porque la labor del asistente, de manera inevitable, implica el manejo de sistemas informáticos, además de la manipulación, obviamente, del Office de Microsoft. Obligatoriamente lo hacemos, ¿ya? Ahora, si tuvieran, obviamente, esa experiencia, constituye, pues, una ventaja respecto de otro postulante, no hay que negarlo. Pero la ventaja principalmente tiene que ver con temas a nivel de ya el desempeño de la función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para temas de notificación, el Poder Judicial tiene su propio sistema y no es un tema complicado, sino que finalmente requiere, pues, aprender finalmente el procedimiento para generar y adquirir esta destreza. Eso es en cuanto a un asistente que se enfoque en los temas netamente de notificación. Ahí, por ejemplo, hay un problema que se genera hasta cierto punto por la indiferencia que puede existir por parte de los jueces en cuanto a estos temas administrativos. Y lo que sucede es que muchos de estos actos administrativos están basados en la interpretación y en el criterio que fije el magistrado respecto de determinados aspectos que inciden en el tema administrativo y a la vez que inciden finalmente en el desarrollo del proceso. Les pongo un par de ejemplos. En el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, nosotros sabemos por mandato de ley que se le debe de poner a conocimiento a los colindantes sobre la existencia de este proceso, lo cual tiene un fundamento válido, como es que la pretensión de prescripción pues procura obtener una declaración de la situación jurídica del propietario respecto a un determinado bien, pero que está basado en el ejercicio de la posesión. Entonces, es innegable que debe de comunicarse este proceso a los colindantes, porque este proceso lo que va a generar es una sentencia de tipo declarativo, pero que a la vez es un título susceptible de inscripción al registro público. Entonces, ¿qué pasaría, como en la realidad sucede, si es que en esta pretensión yo estoy comprendiendo área de mis vecinos? Entonces, si bien hay un mecanismo de publicidad, como es la notificación por edictos, es innegable que debo yo, además de ponerle a conocimiento de mis colindantes sobre este proceso que puede estar afectándolos. Ojo, no digo que los afecte, sino digo que pudiera. En ese sentido, la norma dice, se les tiene que notificar. Muy bien. En ese sentido, el asistente, pues, aplicando su conocimiento, su formación jurídica, debe de notificar a los colindantes. Pero, ¿qué pasa con los actos posteriores? Ahí, por ejemplo, llegamos a advertir que los asistentes decían, bueno, yo en la demanda la notifiqué a 10. Los actos posteriores también le tengo que notificar a 10. Y eso es un error, porque solamente el Código Procesal Civil exige ponerle a conocimiento de las partes, perdón, de los colindantes, la existencia del proceso, más no incorporarlos como partes. Ese es un tema que debe diferenciarse. Bueno, que indudablemente quien lo tiene que diferenciar y tener claro es el magistrado, pero eso también lo debe tener presente el secretario y el asistente, porque el asistente, aun cuando no hubiera un mandato, él simplemente tiene que verificar y decir, a ver, ya se le notificó a los colindantes, muy bien, a partir de la fecha,
en el sistema, los elimino como partes porque nadie ha pedido su incorporación y no son parte procesal. La ley simplemente dice comunícale. Perfecto, no dice que la incorpores. Ahí se tiene que diferenciar. Yo incorporo al proceso a aquellos que son parte de la relación jurídico-procesal. Pero al colindante, no. Nadie puede interpretar y decir, ¿saben qué? Como la ley dice que le debo de notificar, ya significa de qué es parte. No, porque nuevamente no tiene que ver con el conflicto. Comunícale a efectos de evitar la vulneración de algún derecho, pero no damos por sentado de que eso sea cierto, ¿ya? Entonces, lo que debe de hacer el asistente es, bueno, ya notificamos a los colindantes, muy bien, a partir de la fecha ya no los notifico. Y del sistema desactivo o los elimino de esa opción precisamente para que aparece como destinatarios de algún tipo de notificación. Se les elimina. ¿Y esto por qué es importante para la labor jurisdiccional? Porque imagínense ustedes, en la práctica hemos tenido casos donde una audiencia se frustraba. ¿Por qué se frustraba? Por ejemplo, una audiencia de pruebas. Se frustraba, ¿por qué? Porque se decía, han salido las cédulas, señor juez, para los colindantes y no han llegado. Y yo no puedo realizar, usted no puede realizar una audiencia si es que no están todos los cargos de recepción. Inicialmente yo caía en ese argumento, y digo que caía porque en realidad luego que analicé y dije, no es un argumento aceptable. No es un argumento aceptable porque, por el contrario, estoy advirtiendo de que acá tenemos a colindantes que están siendo tratados como si fueran parte, pero no son parte. No tienen nada que ver con la relación jurídica procesal. Entonces, a raíz de eso, es que, bueno, internamente nosotros hemos comunicado a los asistentes para que los eliminen. Eso deberían de hacer los asistentes, sin que nadie les diga, aplicar su conocimiento en jurídico y decir, bueno, la ley no dice que sean parte, los debo de excluir. Lo mismo pasa con el ocupante de un bien que está siendo objeto de un proceso de ejecución de garantías reales. Igualmente, la ley dice, debes de emplazar, notifica al ocupante, pero no dice debes de incorporar. Y además debemos también advertir de que esa persona, el ocupante, no es parte. ¿Por qué no es parte? Porque uno es solamente un ocupante. Segundo, en un proceso de ejecución yo me dirijo contra el deudor y contra el deudor hipotecario y además contra el propietario del bien. ¿Ya? Lo debo de emplazar. ¿Por qué? Porque obviamente este proceso va a repercutir sobre su esfera de dominio, como es que va a perder, si es que no cumple la obligación del deudor hipotecario, pues puede perder el bien, ya sea mediante una adjudicación a terceros o a favor del propio acreedor ante el hecho que tras 3 remates, pues estos sean declarados desiertos, ¿ya? En ese sentido, solamente al ocupante se le debe de poner a conocimiento. Luego que se le pone a conocimiento la demanda, lo que tienen que hacer es eliminarlo del sistema. ¿Para qué? Para no estar notificando. Ahora, ¿por qué no es parte? Bueno, por una sencilla razón, y ya lo he estado diciendo, porque él no es el deudor, porque él no es el propietario que le están afectando el bien. No es. Él es un ocupante. Y la finalidad de esa comunicación, de la existencia de un proceso, no es otro que el de oponerle la decisión de adjudicación y el subsecuente lanzamiento o requerimiento de desocupación del bien. Es solamente para eso, para que él no diga, ¿saben qué? Recién me estoy enterando y no he tenido oportunidad. Yo tuve un caso donde incluso
pasó esto, o sea, al ocupante no se le notificó, pero se le notifica luego de emitido el auto final, ya en etapa de ejecución forzada, se le pone a conocimiento. ¿Y él qué pide? Pide la nulidad de todo. Bueno, la respuesta fue, uno, que no puedo porque los autos finales firmes tienen calidad de cosa juzgada, y yo no puedo afectar la cosa juzgada, y segundo, porque tú no eres parte. Porque cuando la ley me dice que te debo de notificar es para que el mandato de desocupación sea oponible, pero no para temas de, por ejemplo, que tú como ocupante puedas contradecir el mandato ejecutivo. No, porque tú nuevamente no tienes esa capacidad, no eres el deudor. Ahora, te pudiera considerar un tercero coadyuvante, claro, pero en el tercero coadyuvante, él tiene que pedir su incorporación, ¿ya? Él tiene que pedir. O sea, yo le puedo poner a conocimiento o él se puede enterar en cualquier momento y él es el que tiene que pedir. Segundo, su actuación está limitada por los actos fundamentales o importantes que realice la parte a la cual él está ayudando. Tuvo un caso, por ejemplo, en el cual el demandado, luego de la sentencia, no apeló. Pero quien apeló, miren, fue el tercero coadyuvante. Entonces, cuando califiqué, yo justo le observo y le digo al secretario, le digo, a él no le vas a conceder la apelación, porque él no tiene interés. Él no es parte. Y no es un tercero con interés, no tiene ningún interés. Él está ayudando. Si el propio titular decide no apelar y consentir la sentencia, este tercero coadyuvante, pues su actuación se alinea a lo que quiere la parte procesal. Ese criterio lo hemos aplicado y la sala lo ha confirmado, ha dicho efectivamente, no tiene no es un tercero legitimado, porque él sí, por su naturaleza coadyuvante, sus actos están circunscritos eminentemente a apoyar las decisiones de la parte, pero no puede reemplazarla, no puede sustituirla. Eso, imagínense pues que tenemos un tercero coadyuvante y el demandado dice, ¿sabes qué? Se pone de acuerdo con el demandante para celebrar una conciliación. Un razonamiento como el que pretendía este tercero coadyuvante al apelar, pues generaría el absurdo que si es que las partes quieren conciliar, requieren la autorización de este tercero coadyuvante, lo cual es un absurdo. El tercero coadyuvante, reitero, es aquel que apoya a una de las partes, no la sustituye, apoya. Por ejemplo, puedo aportar pruebas, muy bien, pero no puedes ejercer los mecanismos técnicos de defensa porque esa no es tu función, ¿ya? Y eso nuevamente pone en evidencia la necesidad de que los asistentes, respecto de aquellos que están en el área de notificación, pues manejen estas situaciones para evitar no solamente de manera indebida mantener en el proceso a personas que ya no les compete, sino sobre todo recargarse ellos mismos de labores, porque cuando yo ya estoy notificando a alguien que ya no debo, pues lo que estoy haciendo es generando una notificación más. En este caso, los colindantes. Tengo solamente 2 partes, pero tengo 5 colindantes. Imagínense, o sea, voy a triplicar mi trabajo de manera innecesaria porque ya no lo debo de notificar. Y a lo cual hay que sumar algo muy importante, que todavía es un tema no tan tocado en el ámbito jurisdiccional y tiene que ver con reconocer un segundo. Ellos tienen, o sea, se tiene que reconocer no solamente él, también obviamente algo que la vez pasada lo hemos
lo escuché, pero ya en realidad es algo que ya también sobre eso se viene asumiendo y tomando medidas bajo este enfoque. Se debe reconocer que todo acto en un proceso, incluso administrativo también, procedimiento administrativo, tiene un costo. O sea, creer, por ejemplo, que una notificación electrónica no tiene costo, discúlpenme, es una ignorancia supina, o sea, inaceptable. Tiene un costo. No es que, no tiene un costo porque no sale alguien en bicicleta a entregar, no, tiene un costo. O sea, cuantificable tiene un costo. Y si en un contexto de escasos recursos yo empiezo a generar actos que van a consumir estos recursos, pero de manera innecesaria, pues indudablemente que pues afectas, y si esto, perdón, lo multiplicas, indudablemente que termina generando un costo sustancial para el Estado. Y el Estado somos todos nosotros. Hay una pregunta que formula la señorita Sumiko Yempen, dice, si la tercera, dice, si la parte, claro, la tercera parte, bueno, en realidad hay una contradicción, o es parte o es tercero, es testigo clave de haber escuchado y no tiene pruebas, es aceptable para defender a la otra parte. Bueno, en realidad esto tiene que ver con un tema de prueba. Yo ofrezco un testigo porque parto de la premisa que él tiene información, o sea, él es fuente de prueba. La prueba es la información, es la declaración testimonial. Entonces, finalmente, los testigos en los procesos judiciales no es que ellos vienen solos, sino que hay alguien que los ofrece. Entonces, ellos están obligados a declarar la verdad de los hechos que conozcan. Acá también hay un error que generado por las partes y que a veces es avalado de manera inconsciente por el juez. Y tiene que ver cuando se le pregunta a un testigo cuestiones jurídicas, calificaciones jurídicas. Eso es un error, pues, porque el testigo es llamado al proceso para que manifieste sobre hechos que él ha constatado. Pero no se le puede pedir, por ejemplo, como eso a veces son preguntas recurrentes en los procesos de usucapión o prescripción adquisitiva, que se le pregunta, diga usted si el demandado ejerce una posesión con animus domini o a título de propietario. Entonces, esa es una calificación jurídica. Cosa distinta es que le pregunte, señor, el demandante, ¿sabe usted si es que él forma parte de algún tipo de asociación dentro de la urbanización? Porque, por ejemplo, eso puede dar pie a tener el sustento fáctico para decir que él está actuando como propietario. O sea, si yo formo parte de la asociación de propietarios de la urbanización, pues indudablemente estoy exteriorizando y diciéndole a medio mundo, perdón, a mi entorno más inmediato, que yo soy propietario de este bien. O sea, cosa que no haría obviamente un inquilino, un arrendatario no haría eso. El arrendatario pues pudiera pertenecer, pero precisando un momentito, yo soy arrendatario. Y eso se pudiera cotejar o validar con información complementaria. Solamente para hacer esa aclaración. Entonces, reitero, respecto a los asistentes de notificación, deben de tener muy presente esto. No solamente aprender las cuestiones manuales, sino en esas acciones manuales tienen que aplicar su conocimiento jurídico. ¿Ya? Después tenemos los asistentes de ahora, que ya tenemos, miren, yo me acuerdo acá con Udeápolis haber tenido conferencias antes de la vigencia, de la entrada en vigencia del Código de Proceso Constitucional, y ahora ya tenemos un nuevo Código de Proceso Constitucional que ha introducido la oralidad en el proceso. Cosa que antes no sucedía, ¿por qué? Porque era un proceso eminentemente escrito, demanda, contestación, y pasaba a despacho para sentenciar. Ahora ya no es así.
Ahora tenemos un código que exige la convocatoria de la audiencia, aun cuando a la vez dice que se puede prescindir. Nosotros sobre eso tenemos una posición muy crítica, porque lo que decimos es, o es importante o no es importante la audiencia. No tienes opción. Y acá sucede algo, que es algo que deberíamos de reflexionar también, la comunidad en su conjunto. ¿Cuál es la tendencia procesal respecto a la oralidad? La tendencia es que nada es obligatorio. Miren, que las formas finalmente están supeditadas a la complejidad del caso y por ende a la necesidad de una estrategia determinada según el caso. Lo que sucede es que acá ya venimos con un historial que necesitamos que el legislador nos diga qué es lo complejo, ¿ya? Qué es lo sencillo y cómo actuar. Cuando, reitero, la tendencia procesal actual es no hacer eso. Es dejar al juez que determine la complejidad. Y luego de determinar, el juez ya dice, es complejo y aplico estas reglas. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque ya el legislador, y eso lo mantiene el código, el proyecto de reforma, lo que está haciendo es decir, no, estas materias son de por sí complejas. Y les digo, en la realidad ese es un gran error, porque tenemos casos de conocimiento que no son complejos. Ejemplo, una petición de herencia, donde tenemos dos hermanos, uno declarado heredero mediante sucesión intestada y otro que no lo incluyeron, no reviste un grado de complejidad. Entonces, ahí yo eventualmente hasta pudiera prescindir de una audiencia, salvo que incluso considerase que más bien no me conviene una sentencia, sino me conviene una conciliación, y lo cito y acabo el proceso definitivamente ahí. Pero hay otros casos que, por ejemplo, sí, incluso de propia petición de herencia, que sí pueden tener un nivel de complejidad. Por ejemplo, tenemos a alguien que ha sido declarado heredero, pero mediante estos documentos donde había una declaración unilateral de los hijos, o sea, no había reconocimiento del padre. Bueno, pudiera ahí plantearse un tema interesante, ¿verdad? Pero reitero, la tendencia no es la de que el legislador te diga qué es lo complejo. No, eso finalmente lo determina el magistrado. Pero lo que sucede es que en el Perú pues hay mucha desconfianza de todos contra todos. Ese es el tema. Entonces, por eso es mejor que todo esté en la ley. Ahora bien, en el caso, hablaba brevemente sobre esos temas del contexto actual de los procesos que están siendo objeto de la oralidad, porque eso ha exigido un nuevo tipo de asistente, un asistente o secretario de audiencias. E indudablemente el rol de ellos es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque, en primer lugar, ellos se encargan de hacer un seguimiento del proceso. Miren, un seguimiento. Cosa que no hace el asistente de notificación. El asistente de notificación le trae sus expedientes y se encarga de notificar, foliar, coser, advertir uno que otro error. Pero el asistente de audiencias no, él sí debe hacer un seguimiento, él tiene que tener un conocimiento profundo o básico del proceso judicial. Tiene que manejar correctamente las categorías procesales, porque él es quien va a hacer la revisión para ver si el proceso se está llevando bien. Si es que él considera de que hay algo que no está yendo bien, por ejemplo, algún emplazamiento o notificación a alguna de las partes, debe de informar inmediatamente al juez para, o se confirma que hay un error insubsanable, en cuyo caso tiene que declararse la nulidad, o no hay tal problema y por ende debe desarrollarse el proceso. Esto es la audiencia que corresponde. Además,
se requiere que no solamente tenga este conocimiento para ver cómo se ha desarrollado, sino también para después de la audiencia, porque después de la audiencia, cuando hay complejidad, pues se determina la actuación de determinadas pruebas, y él tiene que coadyuvar para esa labor. Por ejemplo, coordinando con el secretario la urgencia de alguna prueba que se ha admitido en la audiencia. Eso, conforme ustedes lo pueden advertir, escapa al ámbito de responsabilidad del juez. O sea, el juez se encarga de resolver, de tomar decisiones. Pero ya, por ejemplo, si el juez dice ya, actúo como prueba de oficio una pericia, este es el perito, ese es el monto de honorarios, pues quien ya tiene que oficiar es indudablemente el asistente. El asistente le deberá de reportar al secretario y decirle, por si acaso, en esta audiencia el juez ha admitido un perito, el perito tal, te informo para que tú, además, por ejemplo, además, se admitió un informe, yo requiero cursar el oficio respectivo, le aviso inmediatamente al secretario para que el secretario haga eso. Además, la importancia de hacer un seguimiento de los procesos. Como les comentaba a inicios, nosotros tenemos un sistema informático no con todas las herramientas, y una de ellas es el tema del seguimiento del proceso. En ese sentido, la ausencia de este sistema informático con estas herramientas, pues nos obliga a hacer seguimientos manuales. Y es ahí donde el secretario o asistente de audiencias debe ser ordenado, debe ser proactivo, tiene que tener mucha creatividad, por ejemplo, para ir revisando, evaluando constantemente si el mecanismo actual de seguimiento es el más idóneo, ¿ya? Actualmente se hace un seguimiento manual, se empieza a revisar expedientes físicamente y todo lo demás, pero la tendencia, les comento que esa no es. Ya ahora el expediente judicial electrónico, a propósito de la pandemia, ya salió de la esfera eminentemente comercial, ya había estado en laboral, pero ahora ya ha comprendido a juzgados civiles. El ejemplo es de la Corte Superior de Justicia del Santa, que ellos, bueno, son 4 juzgados, ya todos vienen aplicando expediente judicial electrónico. Otro tema importante del asistente es la labor de proyectar autos y sentencias. Respecto a las sentencias, acá también ha habido un cambio, porque antes se sostenía lo siguiente, se decía, debe de haber un asistente que proyecte. Muy bien. Pero cuando se sostenía eso, la pregunta era, ¿qué se va a proyectar? Y lo que se decía, no, tú andas avanzando con la parte expositiva. Pero ahora, señores, la tecnología está a nuestro alcance. O sea, yo ya no necesito un recurso humano para que me esté transcribiendo lo que dijo la demanda, lo que dijo la contestación. No necesito eso. Ya la tecnología está ahí. Tengo todos los archivos que ingresan ahora al Poder Judicial, todo está digitalizado. Tengo programas que son lectoras ópticas de imagen y eso me permite convertir todo a texto. Entonces, ¿para qué tener un recurso humano si es que ya tengo la tecnología que me ayuda? Más bien, ese recurso humano puede hacer otro tipo de labores. Por ejemplo, o sea, seguimiento de procesos. ¿Cuán importante es eso para mejorar el sistema? Además del seguimiento, puede proyectar otro tipo de pedidos, ¿verdad? Por ejemplo, pues, temas sencillos, cambio de domicilio, variación. O sea, puede hacerlo. En el caso del asistente de juez, obviamente, debe de hacerlo. Si es que revisando el expediente advierte que le está faltando proveer algún pedido, él lo debe de hacer. Si es que advierte que, por ejemplo, faltó emitir un pronunciamiento ante un pedido que tenía, un escrito que tenía varios pedidos, pues él
no tiene que decirle, juez, ¿a qué está faltando? No, él ya tiene que proyectar la resolución, por ejemplo, de integración, corrigiendo la omisión incurrida. En fin, el tema del asistente, y además otro tema interesante, tiene que tener un manejo adecuado, no solamente ahora ya de los temas de informática, sino también un conocimiento de cuestiones tecnológicas. Les vengo diciendo, ya la justicia civil ya está aplicando para la justicia civil el expediente judicial electrónico. Pero hay que tomar en cuenta además que en un escenario, y eso ya venía pasando en la libertad, que las audiencias eran grabadas. Entonces, como no es uno de los fuertes de la institución del Poder Judicial, los recursos para tener todo el personal idóneo, mucho personal asume más de una función. Entonces, por ejemplo, el secretario de audiencias, el asistente de juez también es secretario de audiencias. Y ahí entra el tema, como secretario de audiencias, bueno, ahora solamente están utilizando las plataformas virtuales, pero de manera presencial debía hacer una prueba diaria respecto al funcionamiento de los micrófonos, respecto de la grabación de los archivos, debe de tener ese conocimiento. Entonces, ya bajo un escenario donde puede efectivamente incorporarse o regresar nuevamente a audiencias presenciales, pues el asistente de audio o de audiencias, perdón, debe de conocer adecuadamente estos temas, como por ejemplo, cómo grabar, la verificación de los audífonos, la correcta posición de la cámara, hacer pruebas de grabación de las audiencias, porque nuevamente, o sea, termina frustrándose la audiencia cuando no hay todos estos actos previos a la diligencia convocada. Entonces, reitero, en el caso de los asistentes de juez, no solamente deben de apoyar en la redacción de proyectos, sino además en verificar que todo el soporte tecnológico esté funcionando. No es adecuado que recién se haga ese control en la misma audiencia, porque eso puede conllevar a que la audiencia se caiga, se frustre. Ya ha sucedido, lamentablemente, pero hemos tenido una capacidad de reacción para dar algún tipo de directiva que finalmente termine evitando que esa situación se mantenga nuevamente en el futuro. Ahora, en el caso de los secretarios de audiencias, bueno, en realidad hacen una misma función que los asistentes, pero, como les digo, ellos deben de estar atentos a constantemente detectar problemas y ofrecer soluciones de estos problemas, ¿ya? Vengo diciendo algo que yo rescato y exijo sobre todo, es que los secretarios y asistentes, principalmente los asistentes que están asignados a los despachos de los jueces, sean muy proactivos, que estén constantemente revisando las disposiciones que da el juez o que da eventualmente el administrador o la presidencia de alguna corte, y estar atentos para identificar si es que la puesta en marcha de ese tipo de directivas además tiene algún tipo de riesgo de afectar en otras áreas. Y eso es muchas veces lo que sucede. Se da una medida para acá, pero se termina desnudando otra parte por acá. La cubre la de acá y hay otra parte. Entonces, reitero, este es un tema propio de instituciones del Estado donde no abundan los recursos, ¿ya? Por ello es que vengo diciendo que es un requisito fundamental que los asistentes tengan una actitud proactiva para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿ya? Otro tema que me parece importante es a ver, y ese es un tema sensible,
Y es el tema de la comunicación, de ser el enlace, entre el usuario y también con el magistrado o con los secretarios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante este rol de ser un nexo entre ambos actores? Porque el uso de la tecnología exige exige atenciones más prontas. Y ya de por sí ya se ha producido eso. O sea, nosotros hemos tenido una reunión para compartirles, en la cual ya hemos podido, haciendo cuadros comparativos desde antes de la pandemia a la fecha, y vemos pues que efectivamente hay una plataforma más amplia que le permite al ciudadano formular sus pedidos al juez de manera más inmediata. Y esa exigencia, como le decía, eso es más evidente en la pandemia precisamente por lo que les voy a contar de manera muy concreta. Porque ahora ya tiene simplemente, o sea, ahora ya pasó a un segundo plano la mesa de partes presencial o física, precisamente por la exigencia del distanciamiento. Entonces, ahora tú tienes una plataforma virtual, como es la mesa de partes virtual, para que tú presentes tu demanda, tus escritos, en cualquier momento del día. Pero ahí hay un tema interesante, porque, por ejemplo, y ayer yo he tenido hemos tenido una reunión con los secretarios, hubieron secretarios que dijeron, pero señor juez, ¿cómo es posible que yo trabajo hasta las 4 de la tarde, ingrese un escrito a las 11 de la noche? Entonces, yo lo que digo, acá hay un gran problema, y el problema es que no entiende que nosotros somos servidores del Estado. Y en el caso del acceso a la justicia, es un derecho fundamental. Entonces, es el Estado quien está obligado a dar todas las facilidades en ese contexto de pandemia para que los ciudadanos accedan a este servicio. Y una de esas buenas plataformas es la mesa de partes virtual. Y como les comento, decían, no, pero debería restringirse el horario para que ingresen escritos. Bueno, hay un pronunciamiento reciente del Indecopi donde dice que restringir horario de atención para plataformas virtuales como si fuera una plataforma física es una barrera burocrática ilegal. No es aceptada. Entonces, los secretarios dicen, sí, pero a mí me ingresa. Sí, te puede ingresar hasta la 1 de la mañana, pero nadie te dice de que tú prendas tu cámara, prendas tu computadora para proveerlo en el día. Nadie te dice eso. Por el contrario, incluso nadie te pudiera ni siquiera ni llamar fuera de tu horario de servicio. Tú eso ya lo vas a ver al día siguiente que inicias tus labores. Y nadie te puede exigir que lo atiendas porque tú tienes un derecho a la desconexión digital luego de tu jornada de trabajo. Entonces, pero acá se entremezcla en forma evidente los intereses que hay en juego en un proceso. O sea, el trabajador dice, oye, a mí no me molestes, yo quiero que proveer solamente lo que me ingresa hasta las 4 o 5 de la tarde. Bueno, la respuesta es que el Poder Judicial no es tuyo. Es pensado para, reitero, ofrecer un servicio al ciudadano. En la coyuntura actual es evidente. Entonces, eso, como les comento, por un lado, o sea, debe de tomarse en cuenta que el Poder Judicial, como toda entidad pública, ofrece un servicio público y tiene que maximizar los recursos para ofrecer ese servicio. Ahora, siguiendo esta lógica, los asistentes o secretarios de audiencias también se han visto la siguiente necesidad. Como no hay atención presencial, pues la comunicación con las partes o con los abogados. Y esto en el Perú genera mucha suspicacia.
Pero eso es normal en otros países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo le digo, advierto de que hay un tema para conciliar y necesito conversar con las dos partes, ojo, con todas las partes y decirles que nos vamos a reunir mediante una videollamada? Entonces, yo lo que hago es delego eso al asistente de audiencia y le digo, ¿sabes qué? Ubica, llámalos y diles que es urgente que tengamos una reunión. Se hace la comunicación para todos y tenemos la reunión. Eventualmente por ahí, por ejemplo, para plantearles algún tipo de medida, que si ellos la aprueban, podemos seguir para adelante. Entonces, pero la suspicacia está en, oye, ¿por qué el asistente llama? Bueno, obviamente, debe de haber una razón. Por ejemplo, yo les comento, iba a entrar a una audiencia y me percato, proceso de petición de herencia, que la partida de nacimiento del demandante era una partida no legible, ¿ya? No legible. Entonces, no legible. Entonces, yo lo que digo es, ya ofreció la prueba, nosotros no hemos advertido eso cuando ha contestado, se nos pasó, pero no hay ningún problema. Comunícate y dile, porque obviamente la he escaneado, dile que la vuelva a escanear y que tenga listo el PDF para cuando yo se lo requiera. Ojo, la prueba ya está, pero el material obviamente no es legible. Entonces, iniciada la audiencia, antes de la audiencia el asistente se comunicó y le dijo, ¿sabes qué? Estamos advirtiendo que lo has escaneado mal. Tenlo ahí. Perfecto. Entonces, iniciada la audiencia, se advierte eso y se le dice, ¿sabe qué, señor? Vamos a hacer esto. Entonces, necesito yo el documento escaneado, pero en forma legible. Entonces, lo que hizo, como ya lo tenía, dijo, doctor, perfecto, lo voy a ingresar en el acto por la mesa de parte virtual. Ingrésalo. Te esperamos. Entonces, luego él dice, ya lo hice, verificamos en el sistema que estaba digitalizado y simplemente lo descargamos, le corrimos traslado a la otra parte, pero, ojo, no le corrimos traslado, ¿por qué? Porque no era una nueva prueba, es el mismo documento, pero que correctamente digitalizado. Y con eso tuvimos la prueba necesaria, pude ahora sí revisar su contenido y en ese mismo momento se emitió sentencia. Imagínense qué pasaría si es que yo dijera, no, me tengo que detener a la formalidad, te tengo que sacar una resolución. No, la audiencia precisamente te permite tener ese espacio en el cual tú resuelvas muchos problemas que llegues a tener. Pero para eso, ¿qué requieres? Requieres también, porque obviamente el juez no se da abasto y como ser humano pues se le puede pasar algún tipo de información, requiere tener un asistente que se encargue de eso, que esté atento a defectos, vicios, omisiones y ofrecer algún tipo de medida. Obviamente eso también pone relevancia que de una u otra manera lo que he compartido con ustedes hoy es un perfil de asistente. Ojo que también está detallado cuando se hacen las convocatorias, porque ahí se dice profesional egresado, bachiller o ya abogado, todos los años de experiencia, con conocimientos, o sea, obviamente eso también va en las convocatorias. Pero el punto de vista interno, les comparto, eso es lo que valoramos los jueces bastante. Bastante al punto que, si es que además consideramos, luego de ya demostrar su capacidad, los jueces tenemos la posibilidad de sugerir al administrador, o de ser el caso, a la presidencia o al área de recursos humanos, que cuando, por ejemplo, hay algún tipo de necesidad de cubrir alguna plaza de secretario, los asistentes, si es que cumplen los requisitos, puedan asumir esas encargaturas. Pero les digo, esas son propuestas que salen del juez, que las hace el juez.
porque él ha tenido el contacto y puede evaluar el trabajo del asistente. Y en ese sentido, ¿para qué? Eso ha pasado. Asistentes muy buenos que luego nosotros, cuando hay estos vacíos, estos desplazamientos, finalmente tenemos la necesidad de tener a alguien promovido. ¿Y quién más que un asistente que ha demostrado responsabilidad, que ha demostrado capacidad? Yo por eso, yo acá también le debo de expresar esto, que he podido constatar, veo que en el Poder Judicial el tema es mucho más dinámico, por la alta rotación que hay de personal. Sí he visto ahí que hay muchas oportunidades para que asistentes puedan hacer carrera. Indudablemente, conforme van asumiendo más responsabilidades, a la vez van adquiriendo, si es que tienen esa actitud de querer aprender, ir adquiriendo conocimientos para que luego, si es que cuando se abran concursos ya para magistrados, pues estén con el adecuado conocimiento para poder tentar una de esas plazas. Pero reitero, finalmente responde a la actitud que tenga el trabajador para aprovechar estas oportunidades que se les brindan. En resumen, el asistente actual es un asistente que no solamente se limita a labores manuales, es un asistente al cual se le exige un conocimiento de informática muy fluido, porque, como les comentaba, tanto Fiscalía como el Poder Judicial, pero el Poder Judicial más últimamente, hay un mayor uso de las tecnologías. Tenemos nuestros propios sistemas informáticos, el SIG, ahora tenemos el expediente judicial electrónico, tenemos una notificación que es electrónica, un nuevo escenario en el cual se le exige además conocer sobre el uso de adecuadas herramientas tecnológicas para el trabajo. O sea, nosotros nos comunicamos por WhatsApp, por Telegram, enviar correos, descargar información, grabar audiencias, compartir enlaces. O sea, todo esto indudablemente tiene que tener este conocimiento al menos básico por parte de un asistente. Si no, simplemente va a generar inconvenientes, porque no va a poder utilizar estas herramientas precisamente previstas para facilitar el trabajo. Espero que este curso les haya permitido tener una idea de la oportunidad que representa esta actividad. Valgan verdades, estamos en todo un proceso de cambio. La pandemia ha forzado el uso de las tecnologías de manera ya masiva e inevitable. Y en ese sentido, todos los actores ahora requerimos estar en el mismo, exige estar a tono con el contexto actual. Y por experiencia, y ayer justo me hizo una pregunta, ayer tuve un lanzamiento, ya me puedo ir, pues obviamente ya estoy vacunado, ya pasaron mis 21 días con la segunda dosis, ahora sí, a cumplir nuestras labores, obviamente tomando aún las medidas de precaución. Y en la diligencia me hizo una pregunta el secretario, porque yo no tengo secretario de audiencia, sino tengo asistente de audiencia. Y me dice, ¿el asistente lo ayuda, doctor? Y yo le dije, claro que me ayuda, porque debo reconocer mis limitaciones. Y eso lo valoramos nosotros. Y yo le he dicho al asistente, tú tienes un muy buen perfil, pero depende de ti. Invierte tiempo en tus estudios, invierte también recursos en tus estudios, invierte también en la herramienta de todo abogado, que es libros, cursos, porque como bien lo decía el maestro Couture, nosotros nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de aprender. Y creo que cursos como este
ayudan a tener una idea realmente de lo que es la labor. La labor asistente pues ha estado, creo yo, mucho tiempo satanizada con creer que solamente te dedicas a coser y foliar y reitero, los tiempos están cambiando. Y vemos que hay oportunidades para los buenos elementos, pero para aprovechar esa oportunidad indudablemente que se requiere estar preparados. No sé, si tuvieran algún tipo de consulta, duda, estoy abierto a las mismas. Muchas gracias. Sí, doctor, unos minutos, por favor. Tenemos, a ver, el doctor Harold dice excelente exposición. Tenemos, no hay ninguna consulta adicional, creo. Excelente ponencia. Doctor, una pregunta. Sí. El asistente administrativo para sedes fiscales, ¿qué requisitos lo normal tiene que tener y un asistente jurisdiccional para una convocatoria? Actualmente para el tema de asistente, ahí he visto que en algunos casos las convocatorias lo hacen principalmente para egresados. Solamente se requiere que estés egresado nada más. ¿Por qué? Porque hay que, y bueno, acá todos que estamos acá estudiamos Derecho o hemos estudiado, pues el tema es que todos nosotros hacemos el servicio civil de graduado, ¿verdad? Ese SIGRA. Entonces, o sea, por eso es que las convocatorias, al menos para plazas, no se requiere ser estudiante. No, o sea, ¿por qué? Precisamente porque para ello tienes a los ESIGRAS, que es un servicio que se brinda antes de hacer, ya realizar labores profesionales. El egresado, ese es el perfil regular para plazas de asistentes, egresados. Y ahí también sucede algo, y les viene pasando a muy buenos elementos, elementos que ya he podido identificar, que o sea, ya están egresados, ya salieron de la universidad, pueden incluso ya tener su tesis lista, pero entran a trabajar y se duermen, como coloquialmente se dice, se duermen. Pero tienen buen perfil, son muy hábiles y se genera la oportunidad para ser promovidos como secretarios. Y ahí entra el problema, no tienen el título. Entonces, no hay ningún inconveniente de que siendo egresados puedan postular a las plazas, ya sea de asistente administrativo o de asistente judicial. Y la recomendación es, tan pronto estén en condiciones para sacar su título, háganlo. Porque, reitero, hay una alta rotación de personal. O sea, yo no creía eso, pero es cierto. ¿Y por qué sucede? Porque el sistema de administración de justicia va a la par a la población, va a la par a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, ahorita lo que ustedes van a ver a propósito de este nuevo Código Procesal Constitucional, va a haber una suerte de bug en el tema constitucional. Ya se están generando capacitaciones y va a tener que haber una estructura organizativa para ello. Va a tener que haber un perfil de secretario, de asistente para ese modelo. Lo mismo está pasando para civil. En civil está habiendo toda una fuerte corriente de reforma, pero ya instaurada con el tema de los pilotos de litigación oral. El último recientemente, Mano Carro ya va a entrar recientemente, justo Ayacucho, creo que ya está entrando. O sea, ya ha estado formalmente, pero ya en la práctica ya va a entrar muy pronto. Y se requiere, pues, ir preparándose para este tipo de plazas. ¿Qué se va a requerir? Indudablemente, asistente de audiencias. Entonces, ¿qué requiere un asistente de audiencias? ¿Solamente una formación eminentemente jurídica? No, requiere en el tema de tecnología de la información. Oye, creo que el tema de ofimática, por ejemplo.
Pero reitero, absolviendo de manera ya sucinta la pregunta, mi estimado Reader, es mínimamente el tema de egresado. Mínimamente el tema de egresado. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Sí, justo, bueno, he visto, bueno, ya he pasado por fiscalía y muchas veces los asistentes y hasta asistente de función fiscal me dicen, ya se sienten seguros, ya aquí nadie me mueve, pero no, como dicen, no hay ningún lugar que es estático, todo es cambiante y cada vez mejorando nuestros conocimientos, más en el derecho. Y pues sí, la práctica es fundamental, claro, pero también tener un título profesional que te avale. Porque hay muchos también, me he dado cuenta, que son apoyos y saben muy bien, a veces que un asistente administrativo que ya es titulado, pero solamente por el falta del título, pues ese es para tener ya, como dicen, una remuneración adecuada, porque los apoyos casi nunca les cancelan, son nomás apoyos. Pero la misma labor también, por eso nosotros brindamos estas capacitaciones a todos nuestros asistentes, paguen o no paguen, son bienvenidos a las transmisiones en vivo y la cual toda empresa tiene que hacer eso como mínimo, creo que inclusión social también. Y por Claro. ello, maestro, agradezco bastante sus comentarios. Sí, mi estimado River, yo, como les comento, lo que les estoy acá compartiendo en realidad también es un tema de experiencia. O sea, las oportunidades se dan, pero si es que yo no estoy preparado, lamentablemente esas oportunidades se pierden. Y más aún, yo lo he visto de manera más manifiesta ahora en el Poder Judicial, que he tenido muy buenos asistentes, y cuando se generan esas oportunidades, eh, entra estos dos factores. Por un lado, la confianza, la seguridad personal, o sea, de ellos mismos en querer asumir una responsabilidad. Y eso es comprensible, obviamente. Asumir un despacho de una secretaría es responsabilidad. Eh, y ahí entra el tema. Es que esa seguridad te lo da la capacitación. Si tú estás preparado, si tú, como digo, inviertes tu tiempo, estás actualizado. Y ahora, sobre todo, que la pandemia también ha puesto al alcance de nosotros, a través del uso de la tecnología, la posibilidad de capacitarnos, yo creo que ya no hay excusa. Entonces, nuevamente, la capacitación es una inversión. En nuestra carrera es una inversión, porque tan pronto se da la oportunidad y, como les digo, sí hay oportunidades, es que se aprovecha mejor. Y he visto casos donde es esta oportunidad la que finalmente te permite hacer una carrera. Espero haber satisfecho todas sus inquietudes y nada, mi estimado Reader, nuevamente mi agradecimiento por la invitación y ya está pendiente, aprovechando que acá están un buen público, que pues el hecho de que estén acá infiero de que están ávidos también de conocimiento, trabajando conjuntamente con Reader para una próxima capacitación en lo que es los mecanismos de defensa de la propiedad y de la posesión Reader. Creo que es un tema también de bastante interés. En la práctica también vemos una bastante incidencia de ello y ya muy pronto te lo voy a estar enviando y para ver de qué manera lo llevamos adelante con Budiápolis. Perfecto, maestro. Sí, nosotros encantados. Usted nos dice los temas, nosotros evaluamos algunos reajustes y lanzamos las publicidades. Nosotros, mira, el éxito no tenemos y más los retos para nosotros siempre ha sido. Y pues tenemos, no sé si recuerda, doctor, al principio 120, 100, máximo llegamos la primera clase con usted y ahora 162. Ayer hemos tenido hasta las 11 de la noche, que han sido 3 ponencias seguidas, desde las 5 hasta las 11:30 de la noche. En total hemos llegado a 322 estudiantes conectados y pues estas oportunidades, como dice,
no se dan de estudiar de manera libre, asimismo también con docentes especializados en las materias. Y pues, doctor, nosotros agradecidos infinitamente a nuestros participantes que han llevado este diplomado de asistente de función fiscal, asistente administrativo, sistema de gestión fiscal, asimismo también asistente jurisdiccional, que es muy importante. Muy bien, estimado doctor, no le quito más su tiempo. Cuídese mucho, que Dios me lo bendiga y ya estaremos comunicándonos para el diplomado que vamos a organizar. Hasta luego. Cuídense mucho.